Talento en el aire. Un espacio para hablar de tu profesión, tus experiencias y todo aquello que nunca te preguntaron en una entrevista laboral. Te doy la bienvenida a Talento en el Aire, el podcast de talentos. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Flavia Servigni. Flavia, te doy la bienvenida. Ella es UX Writer y Content Designer, si no me equivoco, muy bien. Así es. Así que bueno, nada, Flavia, encantada de que estés acá y podamos conocerte un poco más y conocer del rol. Muchas gracias por el espacio y por tenerme acá. Siempre es el tema, ¿no? ¿Qué es UX Writer? Bueno, no sé, ¿por dónde empezamos? Que somos el lubricante de cualquier tipo de interacción con productos y personas, o somos las personas que tratamos de convencer a gente que haga algo y no es por ahí, o justamente lo que tratamos de hacer en este momento donde la IA está tan presente, de humanizar justamente esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas logren su cometido, que más personas puedan entender que se trata algo que tengan que hacer en la pantalla, cómo hacemos para acompañar mejor a las personas. Me gusta pensando... Sí. No, decime. Dale. Bueno, voy yo, dale. No, que justo arrancaste como con todo, con inteligencia artificial, porque sí, creo que es el tema que nos interpela en este momento, que estamos todos hablando del tema. Y yo hace unos días en otra charla comentaba esto de que creo que como que está pegando la vuelta, ¿no? Como que al principio fue todo, vamos a hacer todo con AI y ya está, y research, contenido, como incluso hasta diseño. Y ahora es como, no reemplazó todo. Como que se están dando cuenta de que sí se necesitaba el profesional detrás. Creo que la herramienta es súper valiosa, pero me parece como esto, ¿no? Lo que dijiste de que sean las interacciones más humanas, sobre todo desde el contenido. Sí, tal cual. Yo coincido con eso porque hay algo que a mí me trajo, como las cosas que nos dejó la pandemia, a mí me dejó como esta instancia de la humanidad. Y esta instancia en donde la interacción tiene que seguir siendo humana, tiene que seguir siendo lo más cercana posible para poder acompañar, que si no, es como que nos quedamos un paso más atrás. Y creo que nuestro rol de diseño de contenido UX es justamente eso. Es como, bueno, yo te doy la mano y vamos a atravesar este proceso juntos o juntas y vamos a hacerlo. Distinto es, bueno, yo te paso acá, te paso no sé, a lo sumo alguna documentación y andá a arreglarte. No, claro. Justamente esa intención, para mí, como de las marcas o de los productos, de decir, no, yo quiero que estés bien, quiero que estés a gusto haciendo esto. Sí, la cercanía, que tanto hablan de las marcas, ¿no? Que dicen, somos amigables, somos cercanos. Bueno, demostrámelo, ¿no? Sí, déjame hacer lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer en tu plataforma de una manera amable. Sobre todo, a veces pienso en esto de, bueno, los trámites que hay que hacer y las pantallas estatales y cómo el rol del Estado también debería por ahí darle más énfasis a esto, ¿no? Porque es justamente el acceso a la información, es uno de los derechos básicos de cualquier ciudadano, y sin embargo, bueno, también en esa parte muchas veces se hace engorroso hacer un trámite o nos perdemos o terminamos en loop. Pero yo puse acá y volví y voy y vuelvo, y cómo salgo de esta ruedita. Bueno, sabes que, bueno, las dos somos argentinas viviendo en Uruguay, lo quiero aclaro para la audiencia. Y justamente, bueno, que yo estoy trabajando ahora en Ceibal en un proyecto y me pareció re valioso que hayan querido incorporar el departamento de experiencia de usuario, ¿no? Porque justamente con esto que hablábamos, las cosas gubernamentales, los trámites, todo lo que tienen que hacer los ciudadanos, que parece como súper engorroso, como dijiste, y parece a propósito, ¿no? Que uno dice, tengo que hacer un trámite y me mandan a un sitio web que me está echando, básicamente. No hay nada para mí, no hay ninguna palabra pensada para mí, no hay botones, nada. Y me pareció súper valioso eso, ¿no? Que algo que sea para educativo, sobre todo, para estudiantes, familias, docentes, directivos,
y que se esté pensando en, che, hagamos esto más amigable, ¿no? Sí, y es una punta de lanza también, porque justamente al ser educativo, bueno, cómo nos encontramos con jóvenes o con niños para que esto sea justamente que sepa que está pensado para esa persona. Parece que a veces como si se hubiese metido un cuento de Kafka en las páginas estatales y 2 besitos y arreglate como podés. Creo que el primer paso debiera ser trabajar en las interfaces gubernamentales, porque justamente es para mucha más gente Sí. y muchas veces no tenés otra opción más que hacerlo por internet. Bueno, ya que nos metimos en este tema, vamos a seguir ahondando. Sí, no, pues yo, bueno, quiero contar que Flavia tiene un perfil súper, súper interesante y ha trabajado con grandes compañías como, bueno, Despegar y el Banco Galicia, Argentina. Pero ya que estamos tocando el tema de lo gubernamental o de lo social, ¿no? Sobre todo, contame si estuviste en algún proyecto similar que haya interferido algo de género, de familia, de niños. Sí, también trabajé en SUBE, cuando trabajé durante muchos años para SUBE, que es la tarjeta de transporte que hasta hace poco era la única en Argentina que buscaba ser lo más federal posible, Sí. y que tenía 13 millones de usuarios por día. Era monstruosa la cantidad de personas, y justamente el objetivo era tratar de que todo lo que fuera contenido sea fácil, sea lo más accesible posible, y que la interacción no presentara ninguna dificultad para nadie, no solamente en el uso de la tarjeta, que por ahí era lo más fácil, sino cómo acercábamos todas las gestiones a las personas. Eso era para mí era clave. Por supuesto que en esas épocas yo recién empezaba en este camino maravilloso de UX y lo hacía más intuitivamente. Pero sí tuve la oportunidad de pensar y de empezar a trabajar también con áreas gubernamentales que nos acompañaban en cómo llevar estas experiencias a más personas. Creo que es esto, ¿no? Como abrazar y abarcar sin perder esto de que la persona, como vos decías antes, se sienta, che, me están escribiendo para mí, me están hablando en mi idioma. Esto del diseño universal o de la lectura fácil, también pensando en accesibilidad, creo que es clave y que está buenísimo trabajarlo, porque a veces seguramente te pasó, sobre todo trabajando en áreas técnicas, que tenías un montón de documentación y de cosas y de errores con números y razones extrañas. Pero esto ¿cómo lo traduzco? Y el rol finalmente termina siendo un poco de traducción. Llevamos al lenguaje humano el lenguaje técnico y llevamos el lenguaje administrativo y de gestión a cada vez más personas. Sí, todo lo corporativo también, ¿no? Porque todas las empresas o los organismos tienen como un idioma muy interno que se piensa que todo el mundo lo va a entender y realmente no. Y para eso estamos, para eso está el rol. Así es, por suerte está el rol. Viste que estábamos hablando de AI y que como que intentó reemplazar en su momento, bueno, varios roles como content o research. Yo lo que veo hoy en las job description, por lo menos, es como que se amplió mucho más el rol de UX Writer. Creo que están como queriendo llegar a roles más generalistas. O sea, hace poco leí uno para UX Writer que ya no solamente piden que sepas hacer un A/B test, sino que sepas mucho de research, de investigación, de, bueno, interpretar datos y demás, y que entiendas el rol de los objetivos de negocio, pedía, y bueno, entonces ya se parece más a un content strategy o a un content design, el UX Writing. Ya dejamos de escribir las palabritas solamente en microcopies, y ya como que el rol, ya me parece que es todo lo mismo, content design o UX Writer. Pero vos, ¿cómo lo ves? No sé, ¿ves como que va a ser algo más generalista o va para ese lado? Yo estoy intrigada porque así como estamos hablando de la evolución, todavía hay empresas que ni siquiera conocen el rol, ni siquiera lo adoptaron. Entonces,
como que van a convivir muchas líneas de tiempo en ese punto. Entonces va a haber perfiles por ahí con más trayectoria que van a poder encarar los desafíos del futuro y perfiles que quizás están recién empezando y pueden sumarse a empresas que también están empezando en el rol. Los distintos grados de madurez son claves, entender por ahí cómo las empresas pueden hacerse un diagnóstico o cómo nosotros como representantes de la industria podemos hacer un diagnóstico de cómo están sus productos en relación a la interacción con las personas y cómo podemos facilitar ese camino, incluso cómo podemos hacer un roadmap para planificar un crecimiento con el correr del tiempo, ¿no? Eso me parece por ahí está bueno. Nosotras como UX writers y demás, y afines, empezar a ver qué valor podemos sumar a las que todavía no arrancaron y se están quedando atrás. Sí, total. Yo creo que tiene que ver con eso que dijiste antes de la madurez de UX de la empresa, ¿no? De que hay empresas que uno, a veces lo comentaba también en el otro curso, que uno sale como de un curso de UX Writing o de un bootcamp o algo y uno cree que está ese mundo ideal que nos plantean. Entonces, Content first. Claro, Content first, olvídate, mínimo. Y después, ¿no hay una guía de voz y tono? ¿Cómo que no hay una guía de voz y tono? Y no, te llamamos para que la construyas, básicamente, porque no hay nada. O sea. Es tuya, dale. Sí, ni hablar de las guías de nada, de por ahí, sin caer en censura ni nada, pero sí cómo acompañar los cambios de culturas no sexistas, cómo tratar de limpiar los sesgos. Son como caminos a transitar. Lo bueno es que las empresas empiecen a ver eso, que cuando se diseña un producto se puede integrar esa mirada, porque me parece que es lo más rico. Igual quiero decir que una vez tuve un momento de Content First que fue como apoteótico casi, porque estábamos diseñando en el mismo Figma a la vez el diseño y contenido, y fue como, che, esto está saliendo bien. Después un producto que no salió, pero digo, esto está muy bien trabajar así. Y porque además es otra. Es eso, justo, eso iba a decir, la interacción, no solamente el resultado, sino con la parte de diseño. Es otra fluidez. Bueno, me pasó algo similar con el research. Viste que también está como muy dejado de lado, o cuando ya no queda otra opción, cuando ya perdieron plata y tiempo demasiado, dicen, bueno, necesitamos entender a quién le estamos hablando. Bueno, me pasó también de empezar un proyecto desde cero, que empezó con el research y fue como, wow, esto es otro nivel. O sea, hicimos testeos de campo con las personas ahí en vivo, con el prototipo, y te puedo asegurar que el resultado fue como 10.000 veces mejor. Y yo decía, pero ¿por qué esto no está? Está bien, yo entiendo que a veces por una cuestión de costos y sobre todo las startups y todo eso, bueno, tengo esta idea, se sale, bueno, y prueban el producto, está. Pero la importancia de entender cómo habla la gente, o sea, me pasó esto de testear con docentes, prototipos y demás, tantas cosas que eran para alumnos como para ellos, y me decían, no, pero esto tendría que estar redactado más en positivo, los alumnos si no se aburren, si ven este texto van a pensar que es algo demasiado académico, y a mí como que me explotó la cabeza, yo como que me había enganchado con el idioma de ellos y dije, claro, esto es para... va orientado a los niños, tengo que bajar 10.000 cambios, pero verlo ahí en vivo es como ese cachetazo de reaccionar porque esto hay tiempo para cambiarlo, o sea, y para mejorarlo, y te lo está diciendo la propia persona que lo va a usar, y entonces otro nivel. Es un baño de realidad y justamente acorta la distancia entre el producto final y las personas. A mí, no sé, me gusta mucho el hacer test de guerrillas. No importa si no hay tiempo o si no hay plata, se sale con algo. Le pregunto a mi mamá, le pregunto a alguna amiga que no tenga idea de qué estoy hablando. Eso, que poder escucharlo en boca de otra persona que lo lea en voz alta, ya es un montón. Ya es un montón. Creo que eso es lo rico, el qué pasa afuera, porque en nuestra cabeza funciona todo perfecto, y creo que justamente lo que tiene el UX Writing, más allá de lo que hacemos en sí, es que como disciplina bajamos o queremos bajar los egos
y trabajamos todo el tiempo en co-construir y en nutrirnos, sabiendo que el otro me va a nutrir mi producto, va a nutrir mi propuesta, que hay que destrozarla y seguir adelante con algo mejor. Eso también es lo que me gusta del área. Me encanta. Bueno, ahora que estamos tocando el tema de research también, bueno, de otros roles, ¿cómo fue tu interacción con, no sé, con developers, con UX designer, con researcher? ¿Cómo es que trabajas con todo el equipo? A mí me gusta mucho, mucho, mucho trabajar en dupla con diseño porque nos enriquecemos todo el tiempo y research es parte de lo que hacemos. Por más que haya un área, siempre tenemos como la mirada de, che, a ver dónde podemos sumar al equipo. Y bueno, Haití es como mi karma, porque mi pareja es de Haití y lo tengo, y es muy técnico, entonces como que vengo en una conversación afilada. Eso me ayudó también a poder sentarme en mesas, poder entender de qué estaban hablando y poder construir con ellos, no dejándolos afuera diciendo, bueno, no, para, esto tiene que ser así. No, vamos a hacerlo juntos, vamos a ver qué posibilidades hay, qué tiempos hay, pongamos una lista de prioridades, vayamos de menos a más. Pero esto de poder generar un buen equipo para trabajar después con una consistencia y con una mente por ahí más compartida, me parece que es súper rico y hace la diferencia. ¿Vos recomendás, o sea, porque, bueno, gente que se está viniendo al rol, hay mucho de periodismo, de antropología y mismo yo que vengo del marketing, hay mucha gente que por ahí no trabajó 100% con software, digamos, con la industria del software o con TI, pero vos como que recomendás esto, digo, de empezar a escuchar también qué necesita TI y empezar a incorporar su vocabulario también. Yo creo que hay que trabajar la relación, volvemos a lo humano, ¿no? Trabajar esa relación porque la parte técnica te va a dar mucha, mucha información para que vos después puedas crear y puedas crear sobre seguro. Creo que esa relación es clave. Bueno, me encanta, ahí datazo para el que esté ahí. Háganse amigos de la gente de TI, que es muy divertida y que además ayuda un montón. Me encanta. Me encanta. Bueno, no sé, ¿querés contarme algún proyecto que recuerdes así con cariños que digas, acá, no sé? Tengo un montón de proyectos. La verdad es que yo siempre les decía, no estoy trabajando, le estoy poniendo amor y realmente así fue. Tuvimos un trabajo, un flujo que era prácticamente hacerlo de cero, que era para despegar, en donde hacíamos las excepciones ante casos de fallecimiento y enfermedad, cómo hacía la gente para conseguir un reembolso ante estos casos tan difíciles. Tuvo varias etapas, entiendo que después continuó. Y la primera etapa fue esto, abordar las casuísticas de fallecimiento y enfermedad de pasajeros o de familiares. Y en este acompañar, sabemos que el UX Writing no es solamente empatía y sentido común, pero sí tuvimos que darle un plus para entender en qué situación se encontraba el usuario al momento de cargar y de seguir estos pasos, ¿no? Sabemos que el nivel de estrés baja la capacidad de atención y el desafío fue acompañar con la información precisa, dosificada y en el momento indicado del flujo. Porque nos poníamos en esa situación y después, de algunas maneras lo fuimos testeando, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación así y tenemos un vuelo mañana y no lo vamos a poder abordar? La industria de los viajes es súper compleja, casi que cada proveedor tiene sus propias reglas. Entonces, la idea era empezar a acompañar y poder derivar con las distintas opciones, con las distintas subcasuísticas que ocurrían en esos casos. Además de hacer todo este proceso lo más ascético posible y lo más asertivo en términos de palabras, de ubicación de contenidos y de interacción, aprovechamos para sumar en algo muy chiquitito, pero muy claro y contundente,
la idea de familias diversas. ¿Cómo contamos qué es un familiar de primer grado? Bueno, por ahí son madres o son padres de una misma familia, entonces aprovechamos también eso para mechar diversidad y para llegar a más personas. Es algo mínimo, no lo notó más que quien se sentía representado y estuvo perfecto. Eso fue, la verdad es que un proceso bárbaro. Y además, ¿por qué? Porque tuvo esta conversación previa con Haití y tuvo este trabajo en equipo con Haití y pudimos hacerlo en conjunto y coordinar, tanto entregas como etapas. Entonces, avanzábamos desde UX con entregas que fueran relevantes para que ellos pudieran desarrollar y tuvieran sentido dentro de su propio esquema de trabajo. Así que esa fue una experiencia preciosa. Tremendo, tremendo desafío. O sea, yo me quedé muda. Te dejé hablar todo el rato porque no quería interrumpir nada. No, me parece dificilísimo ese desafío. Como decías, ¿no? Empatizar con ese momento. Súper difícil, porque a veces nos pasa que, sobre todo con los formularios, ¿no? Que dice, bueno, poné el nombre, poné el apellido, poné esto, poné el otro, y te lleva a otro lugar. Bueno, ahora tenés que hacer el paso 2 pasos. Capaz que te vuelve a repetir datos, tenés que volver a llenar cosas y decís, pero esto ya lo puse otra vez. Y uno se engrana en la situación cotidiana. Imagínate en una situación extrema como esa, ¿no? Todo lo que se pueda evitar, limpiar, sí, sacar de ahí. Usuario, contexto, tarea, todo el tiempo entendiendo qué está pasando. Y a mí me gusta trabajar mucho con capas de contenido. Es decir, que poner en la superficie lo más relevante, pero permitir una profundidad para quien lo requiera. Entonces me gusta trabajar con algunos componentes que me permiten este ida y vuelta, porque, bueno, cada uno lo atraviesa de distinta manera. No, total. Bueno, y en esto que estamos hablando de trabajar en duplas o con otros roles, ¿te ha pasado alguna batalla de contenido que hayas tenido que pelear? Que digas? Sí, pero es extraño porque me pasó con el uso de Content System. Eso sí fue difícil. Trabajábamos en un momento con Content System, que era un desarrollo propio de la empresa, y teníamos que hacer las keys, que las keys son como pedacitos de contenido que se pueden reutilizar más adelante. El tema es que justamente con este flujo que les contaba antes, era crear todo desde cero y no tenía nada para reutilizar. Entonces, al principio, son trabajos muy arduos que dentro de los tiempos que tiene el producto, por ahí ralentiza un poco. Para poder destrabar eso, tuvimos muchas charlas con IT para entender hasta dónde era el detalle de la key, el tema de las variables, hasta dónde había que crear cada variable por separado o no, y también con la parte de Ops para entender hasta dónde íbamos a ser rigurosos con el uso de los contenidos. Porque claro, a veces queremos hacer futurología y decimos, che, sí, esto lo va a usar todo el mundo, y cargamos un pedacito de contenido que creemos infalible, y después pasa el tiempo, cambia el producto, cambia la industria, hay una pandemia, no sabemos, y lo que habíamos construido ya no nos sirve. Entonces, bueno, ¿cómo ser lo suficientemente amplios también con el contenido para que eso fuese lo más reutilizable posible en otros contextos? Claro, o sea, sobre todo estos componentes que hablamos, como mensajes de error, los típicos mensajes de error de conexión, que son cosas recontra reutilizables en varias features que puede aparecer en cualquier lado. Sí me ha pasado eso, por ejemplo, decir, o que me llega un ticket para corregir un texto que yo, ¿y este texto de dónde sale? O sea, yo me acuerdo de haberlo trabajado y no era así. Es tipo, está documentado de otra manera, pero bueno, en el camino, no se sabe quién, se cambió el texto. A veces también pasa con estos errores de servicio o errores que vienen estos números raros que hablábamos al principio, que muchas veces le toca también a TI apagar incendios. Y bueno, no hay un UX writer de guardia ahí. Es como, bueno, a veces sacan un texto que es lo que puede, que me parece maravilloso, que para no dejar ahí un número
horrible, pongan una palabrita o algo de que algo pasó y demás. Pero bueno, a mí me pasó encontrarme con eso y que me llegara ese texto, ¿no? Y yo decía, este texto, qué raro. Bueno, después, investigando, había pasado esto, habían apagado un incendio, digamos así, de un error de servicio, entonces como venía un número horrible, pusieron ellos un texto que se les ocurrió en ese momento. Y ahí yo me di cuenta y dije, tiene que haber algo documentado para este tipo de cosas, o sea, este tipo de errores inesperados. No teníamos nada documentado para que sea un error genérico o algo para poder decirle al usuario, che, mirá, no, volvé en unos minutos, no sé, mínimo. Salí, volví atrás, reiniciá, algo. Y fue como un tirón de orejas también para mí, porque fue como, no había pensado en esto, tengo que documentarlo, hacerlo y dejarlo a disposición, como decías vos también, para que lo utilicen, porque una cosa que uno lo haga y después no lo usa nadie, tampoco sirve. También ayuda, retomando un poco la charla, esto de trabajar cerquita del equipo de IT, para que cuando se implementa podamos chequear que lo que pusimos, que la guía está correcta, que lo que pusimos está bien, que es fiel reflejo y no justamente estas ideas que surgen por ahí de, che, lo hubiéramos hablado antes, porque claro, nosotras como contenidistas, todo el mundo sabe escribir, entonces tenemos opiniones diversas de diversos equipos. Por eso a mí me gusta también interiorizarme en toda la parte de IT, porque nadie le reclama a un técnico. Nadie le reclama a un técnico. Pero en la construcción es como, bueno, vos sabes escribir, ok, me suma tu comentario, y cómo yo puedo decirte, che, pero no podés hacer tal o cual cosa que técnicamente termina ayudando. Entonces, vamos también a buscar un ida y vuelta y a ponernos en un lugar similar. Porque en muchas empresas, bueno, el área de IT, que entiendo que son unos genios, eso no hay ningún lugar a dudas, pero cada uno cumple su rol y cada uno hace su aporte dentro del proyecto. Entonces, bueno, equilibrar un poquito ahí las cosas me parece está piola. Bueno, me encanta, ya hemos abarcado bastantes cosas, sobre todo cosas que no se hablan mucho, porque esto de la relación con TI no se habla mucho, y bueno, de proyectos así como de impacto social o donde hayamos tenido que meter mano o levantar la mano y decir, hey, necesitamos conocer a las personas. Bueno, Fla, contame en qué andas ahora. Vi que en LinkedIn que estabas con varias certificaciones, estuviste estudiando a pleno. Contame un poquito de eso. Sí, estuve haciendo algunos cursos, algunos contigo, y el primero que hice de UX Writing, cómo me acerqué, que fue en 2019, hace un montón de tiempo, lo hice con Emi Cosenza, que me encanta, me parece un crack. Y después hice una diplomatura que me encantó en UXD, que ahora no sé si sigue estando, pero que es el diseño de experiencia de usuario desde un lugar de diversidad y más de abarcativo. Y ahí tuvimos que hacer un proyecto que creo que está en algún lugar por YouTube, a nosotros nos había tocado trabajar en una plataforma para conseguir trabajo para que llegue a más gente. Y en todo ese camino, en todo ese proceso y proyecto, descubrimos otras maneras de encontrar trabajo. No solamente pensando en otro tipo de perfiles, porque la búsqueda era justamente para abarcar y para transformar experiencia de vida en experiencia laboral, pensando quizás en adultos mayores que no habían tenido trabajo formal o incluso en personas trans. ¿Cómo hacemos para volcar y transformar? Porque nadie viene digamos, en tabula rasa, nadie viene desde cero en la vida, siempre tenemos algo para aportar, o incluso en primeros empleos. Y esto de traer, ¿cómo hacemos para que las personas se cuenten y para que las personas puedan contar qué es lo que hacen? Se puedan primero conocer, darles como preguntas rápidas, aunque sea para traer este pequeño, y yo, no sé, yo cuido personas, ¿cómo eso aporta un trabajo? Y sí, claro que aporta. El tema del cuidado, el tema de, bueno, en muchos casos de la lucha por sus derechos. ¿Cómo hacemos justamente para acortar esas distancias? Y ahí lo que notamos es que más allá de los skills que tenemos,
es las personas que somos lo que genera cuán buena o mala vamos a hacer para un trabajo. Es justamente ese camino que recorrimos que es único y personal y que trae este plus a una tarea que hace que nos enfrentemos con la toma de decisiones y con resolver algunas cuestiones desde distintos lugares, que en el abordaje y en el trabajo en equipo es súper enriquecedor. A veces no es todo tan lineal como, bueno, no sé, estudiaste 5 años de inglés, entonces sabes hablar perfecto. Bueno, hay que ver si es así. Y hay que ver qué otra cosa traes para tu rol. Bueno, me encanta porque tiene que ver mucho con la pregunta del final del podcast, que esto que mencionás muchas veces no se pregunta en las entrevistas laborales. Es como que es muy, muy el hilito, muy técnico. A mí me pasó, por ejemplo, para una gran empresa de telecomunicaciones, que como mi background era de marketing digital, en la entrevista laboral con la UX Manager, la entrevista era para UX Writer y me dice, pero acá te vas a aburrir porque vos venís del marketing. Entonces ya me descartó completamente, o sea, no había chance de que yo avanzara en esa entrevista y menos que trabajara con ella, o sea, olvídate. Entonces digo, un poco, o sea, ¿por qué descartamos todo? ¿Por qué descartamos ese background? Entonces, me parece súper interesante lo del proyecto de que lo vean también las personas, de que no tiren nada de su background, de sus otras carreras o de todo lo que hicieron, que todo sirve. Y te quiero preguntar a vos que si hay algo como estas situaciones que no te hayan preguntado en una entrevista laboral, que te hubiese gustado decir y decir, che, esto nunca me preguntan. Mira, justo en la última entrevista que tuve, justo me lo preguntaron. Fue como, al punto que me movilizó un montón. Y fue, ¿qué te trajo la experiencia de estar tanto tiempo sin un trabajo formal? Y hace casi año y medio que estoy desvinculada de la última empresa donde estuve. Y claro, en este año y medio pegué una crecida y un aprendizaje tan profundo, no solamente de la disciplina, que claro, uno sigue capacitándose y además, como dicen en inglés, once writer, always writer, es así, siempre que somos algo y lo vamos a seguir siendo toda la vida. Pero sí esta pregunta justo de qué es lo que más allá de lo estrictamente laboral aprendiste. Y eso me pareció como brillante, porque es justamente traer todo esto que sucede alrededor, porque las personas no somos ajenas a nuestro contexto y a lo que nos pasa, e incluso a nuestras emociones. Y me pareció genial, porque me sentí revalorizada en este tiempo de búsqueda y no solamente de búsqueda de trabajo formal, sino de emprender y emprender millonésimas veces y millonésimas veces que voy a seguir emprendiendo. Pero me pareció súper rico eso. Bueno, me encantó, Flavia. Bueno, ya saben, de talento humano lo pueden preguntar, esto que está buenísimo también. Así que bueno, mil gracias, Fla, por sumarte. ¿Dónde te pueden encontrar? Sé que... Me encuentran en LinkedIn y estoy armando mi página de servicios que se llama VitaC en Instagram, VitaC UX. Me encanta que dice contenidos jugosos, ¿no? Contenidos jugosos, sí. Me encantó, sí. Vita es por Flavita, ¿no? Por Flavita, sí. En Brasil me decían Flavita y pasé mucho tiempo allá. Así que... Me encanta. Bueno, buenísimo. Mil gracias, Fla. Yo voy a dejar todos tus links ahí a disposición en la descripción del episodio. Y bueno, quedamos en contacto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Balu. Muchísimas gracias por la charla, por la conversación y siempre nuestras conversaciones son súper lindas. Enriquecedoras. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.